Muy buenas, maestros del aprendizaje de idiomas. ¿Qué tal estáis? ¿Todo bien? Sí, espero que sí. Bueno, hoy os traigo un tema bastante interesante, sí, que es probablemente la pregunta del millón, sí, la pregunta que más veces me hacen y que más veces escucho, etcétera, que es ¿cuánto tiempo hace falta realmente para aprender un idioma? ¿Sí? Y la verdad que tengo muchas ganas de hacer este vídeo, ¿sí? Y lo he hecho por dos razones principalmente. Una, para daros una referencia real o realista, basada en hechos y honesta, ¿sí? Porque en realidad, con uno de los idiomas que hablo, empecé desde el principio, ¿sí? Desde cero, y hice como un diario de absolutamente todo lo que hice para aprender el idioma, todos los recursos que utilicé y cuánto tiempo me llevaron, ¿vale? O sea que esto va a ser, como he dicho, va a ser una referencia realista, ¿vale? Pero dentro de poco os doy los números, ¿vale? Muy bien. Y segundo, la segunda razón por la que quería hacer este vídeo es porque estoy un poco cansado de ver esos vídeos o artículos, etcétera, de cómo aprendí X idioma en una semana, en un mes, en 2 meses. Hay gente incluso va más allá y dicen 24 horas. Madre mía, es increíble. Pero bueno, da igual. La cuestión es que esto me cabrea un poco porque, ¿sabes? Para mí, cuando veo que un vídeo así, un vídeo de cómo aprendí, no sé, inglés en un mes, por ejemplo, que hay muchos vídeos así, ¿sí? ¿A que sí? Cuando veo un vídeo así y veo que, yo qué sé, que lo han visto medio millón de personas, por ejemplo, para mí, porque sé lo que pasa, son medio millón de personas que se van a sentir frustradas dentro de poco. ¿Y por qué lo digo? Porque he pasado por ahí y lo sé. Porque por culpa de lo que yo llamo el enfoque o el método tradicional gramatical, ¿sí? Que no lleva a ninguna parte, ya sabemos eso, ¿no? Pues todos hemos intentado aprender inglés u otros idiomas y no lo hemos conseguido. Y cuando no lo consigues, cuando te sientes frustrado, normalmente intentas buscar atajos o fórmulas mágicas, etcétera. Entonces llegas a estos vídeos de ¿cómo aprendí inglés en un mes? ¡Wow! Te sientes con muchas ganas, oh, quiero ver estos vídeos, es posible, yo puedo hacerlo también, ¿sí? Porque de verdad que a mí me ha pasado esto. O sea, ya a mí me costó horrores aprender inglés porque no, o sea, no sabía otra cosa que el método gramatical. Entonces, como a todos, ¿no? Un poco. Entonces, pues yo qué sé, después de acabar el instituto, antes de la universidad, pues podía aprobar exámenes gramaticales, pero no podía hablar el idioma. Y creo que a muchos os suena eso, ¿no? Y entonces, volviendo al tema de estos vídeos, ¿qué pasa? Que tú ves un vídeo de estos que te dice que cómo aprender inglés en un mes, ¿vale? O cómo aprendí inglés en un mes. Y tú haces todo lo que te dice esa persona. Y claro, cuando pasa el mes no has aprendido el idioma, porque no se puede, no, tú no puedes aprender un idioma en un mes, yo no puedo aprender un idioma en un mes y nadie puede, ¿vale? Que quede claro desde el principio, ¿sí? Y claro, aunque conscientemente o a un nivel intelectual, digamos, yo creo que ya sabías más o menos que no ibas a ser capaz de aprender un idioma en un mes, creo que en algún nivel subconsciente, ¿sabes? Comparas la situación de esa persona del vídeo con tu propia situación, y dices, vale, o sea, la mente te dice, a esa persona le ha funcionado y a mí no, ¿cuál es la diferencia entre ambos procesos? ¿No? La diferencia es la persona, soy yo. Entonces, y es por eso que mucha gente se piensa que no se le dan bien los idiomas, que es demasiado mayor para aprender un idioma, que nunca va a poder aprender un idioma, etcétera, ¿no? Cuando no es verdad, todos podemos aprender cualquier idioma, disfrutando del proceso. Estoy convencido, ¿vale? Pero no en un mes, ni en dos, ni en tres, ¿vale? Pero tranquilo porque no te va a llevar 10 años tampoco. Quédate conmigo que ahora te lo cuento, ¿vale? Entonces es por eso que me molesta tanto este tipo de vídeos, me molestan tanto este tipo de vídeos, porque, no sé, o sea, que cada uno haga lo que quiera, pero es que cada persona, es que lo he vivido en mí mismo, de verdad. Cada persona que ve ese tipo de vídeos va a acabar más frustrada de lo que estaba incluso antes de ver el vídeo, ¿no? Entonces me molesta, la verdad.
Pero bueno, ahora que os voy a dar los números, ¿vale? Lo voy a comparar con esos vídeos de cómo aprender en una semana, en un mes, en 2 meses, etc. ¿Vale? Vamos a comparar los números para ver cuán realista es eso, ¿vale? Muy bien. Y vale, pues aquí vamos. Hace 3 años más o menos empecé a aprender italiano, desde cero totalmente, porque nunca había aprendido italiano antes, ¿vale? Y quiero que quede claro que, vale, sabemos que italiano y español son idiomas relacionados, proceden del latín, etc. O sea, es un caso especial, digamos. Y el tiempo que os voy a dar es una especie de referencia, ¿vale? Hay ligeras variaciones dependiendo del idioma, dependiendo de la persona, dependiendo del punto en el que te encuentres. Empiezas de cero absoluto o tienes cierto conocimiento, ¿vale? Pero creo que va a ser una referencia bastante, bueno, sobre todo honesta y realista, ¿vale? Sincera y basada en hechos, porque os lo he dicho, en italiano, ¿vale? Documenté absolutamente todo lo que hice para aprender el idioma y el tiempo que me llevó, ¿vale? De hecho, en el primer comentario voy a dejar el documento para que lo veáis todos, ¿vale? De todo el tiempo que me llevo, ¿vale? Pero espera, primero te cuento los números y luego puedes ir al documento, ¿vale? Y lo ves. Muy bien. Pues a ver, por supuesto, antes de decirte los números, la última cosa, ¿vale? Lo prometo. Eh, aunque también documenté los momentos en los que yo utilizaba el idioma o hablaba, ¿vale? Ya sabemos que la parte más importante, o no la parte más importante, la parte clave, o sea, la forma en la que aprendemos un idioma es a través de recibir información, de escuchar y de leer, ¿sí? Y aquí tienes un vídeo que lo explica más en profundidad, si quieres, ¿vale? Entonces, para mí, el tiempo que os voy a decir está calculado en el tiempo de exposición al idioma, ¿vale? De lectura y escucha, ¿vale? Bueno, pues entonces, y también os voy a comentar qué exactamente lo que hice, ¿vale? Muy bien. Pues empecé a aprender italiano, ¿sí? Hace 3 años más o menos. Y como el italiano y el español son idiomas más o menos similares, desde el principio podía entender dibujos animados. ¿Sí? Por ejemplo, si vas a empezar a aprender chino desde cero, necesitas clases. O sea, no vas a ser capaz de entender ni siquiera dibujos animados, ¿vale? Pero en italiano podía. Entonces empecé a ver dibujos animados, Peppa Pig. ¿Sí? Después dibujos animados un poco más complicados. Después documentales. Los documentales son muy interesantes, ¿sí? Porque tienen un lenguaje descriptivo, hablan más despacio que en series, por ejemplo. Además hay documentales de todo tipo. A mí personalmente me encantan los de viajes y en todos los idiomas que aprendo me veo documentales de viajes, ¿no? Así hasta que llegué a un punto en el que podía comprender series, ¿vale? Repito, es un caso especial por la similitud entre ambos idiomas, ¿sí? Pero como veis, no me preocupaba en un momento por hablar, porque yo sé que ese momento va a llegar si se siguen los principios correctos, ¿sí? Que son los mismos por los que todos los niños aprenden su idioma materno. Y todos nosotros aprendimos nuestro idioma materno, así de simple, no estoy inventando aquí nada extraño, ¿vale? Entonces, aquí viene el número. Observé que me llevó aproximadamente unas 500 horas de exposición, ¿vale? Para llegar a un punto en el que podía comunicarme de forma natural, ¿vale? Estoy hablando de comunicarme de forma natural. No estoy hablando de ser fluido en el idioma, ¿vale? Porque además en muchos de estos vídeos también te dicen cómo aprender inglés fluido en un mes, ¿vale? O sea, esto van todavía más allá, todavía más locura, ¿vale? Pero, o sea, ni mucho menos era fluido, o sea, había mucho margen de mejora, ¿vale? Pero al seguir los principios correctos podía comunicarme de forma natural, ¿vale? Es decir, no tenía que pensar conscientemente todo lo que quería decir al hablar, como nos pasa después de las clases gramaticales. ¿Sí? Ay, que te suena. Y entonces, pues yo vivo en Polonia ahora, en Cracovia, ¿sí? Y pues tengo amigos italianos con los que jugamos a fútbol o vamos a tomar algo, tal. Y no sé, lo veía, que me podía comunicar con ellos naturalmente, de nuevo, en situaciones informales de este tipo. O sea, en situaciones un poco más complejas todavía no podía, pero yo qué sé, quiero decir, creo que ese es el punto más importante. O sea, llegar a ese punto en el que te puedes comunicar es el punto más importante. Después de ahí ya es una cuestión de seguir exponiéndote al idioma y además en ese punto ya puedes acceder a recursos más interesantes como conversaciones con amigos, series, películas, libros, etc. ¿Vale?
Pero no sé si 500 horas te parecen mucho o poco, pero vamos a ponerlas en contexto. Vamos a compararlas, ¿vale? Primero vamos a compararlas con los vídeos que decía. Vale. Primero, no me voy ni a molestar en compararlo con aquellos vídeos que dicen que aprende un idioma en 24 horas. 524, ¿vale? Aquellos que dicen en una semana. ¿Sí? Una semana tiene 168 horas. 168, 500. ¿Veis la comparación? Y ni siquiera estoy considerando que tienes que dormir y cosas así, ¿no? Tonterías. Vamos con un mes ahora, ¿vale? Un mes. Vamos a volvernos muy locos. 15 horas de exposición al idioma al mes, ¿vale? 15 horas por 30 días, 450 horas. 500. Fíjate, todavía no has llegado a ese punto, ¿vale? Y claro, ¿quién se puede exponer 15 horas a un idioma? O sea, estoy usando números ridículos para que veáis los ridículos que son estos vídeos, ¿vale? Valga la redundancia. Y pasemos ahora a los 3 meses, que también es una cantidad que se utiliza mucho. En 3 meses, es decir, 90 días, necesitaríamos más o menos 6 horas de exposición diaria, un poco menos, ¿vale? Para llegar a esas 500 horas. Y permítame que te diga que, a ver, 6 horas, técnicamente es posible, ¿sí? No es como las 15 horas de antes o tal, pero 6 horas de exposición diaria en un idioma en el que estás aprendiendo por primera vez o en el que estás comenzando, ¡fua! Porque, claro, si tú estás en ese punto en el que ya te puedes comunicar, tienes un nivel intermedio avanzado, digamos, pues sí te puedes exponer al idioma durante 6 horas. Pues, quedando con amigos, con conversaciones, viendo series y películas, leyendo libros, etc. ¿Sí? Pero 6 horas cuando estás empezando, ¡fua! ¿La vas a ir a 6 horas de clase al día o 6 horas de dibujos animados al día? Bastante improbable, por no ir más allá, ¿vale? Entonces, y como decía antes, estas 500 horas que os decía son aproximadas y para llegar a un nivel de ser capaz de comunicarme, ¿vale? O sea, no estoy hablando de fluidez en ningún momento. O sea, para que veáis lo ridículo que es todo esto, ¿vale? Pero, si las 500 horas te parecen mucho, te voy a poner mi ejemplo para que veas que no es tanto, ¿vale? Yo os he contado mi viaje, digamos, mi jornada, ¿sí? De dibujos, etcétera. Empecé viendo dibujos 15-20 minutos al día, después documentales media hora, series, pues un episodio cada día, 40-45 minutos. ¿Sí? Y más o menos me llevó un poco más para llegar a esas 500 horas, un poco más de año y medio, entre año y medio y 2 años, ¿vale? Que lo primero, creo que un año y medio, 2 años, para poder comunicarte en un nuevo idioma, creo que está bastante bien, ¿no? Además, sobre todo es realista, es sincero, está basado en hechos reales, ¿sí? Como las películas. Yo creo que está bastante bien, la verdad, un año y medio, 2 años. Y es realista, sobre todo, como decía, ¿no? Y además, también es muy importante que, como habéis visto, todos los pasos del proceso son recursos, actividades con las que disfruto, ¿sí? Con las que en muchos casos ya hacía en mi propia lengua materna, ver series, leer libros, conversar con otras personas, etc. ¿no? Quizá los dibujos no son lo más interesante del mundo, ¿no? Pero al final le coges el truquillo un poco, te empiezan a gustar y además yo los veo como una especie de recurso de transición que te van a ayudar a acceder a recursos más interesantes y complejos, ¿no? Vale. Pues nada, esto es el vídeo que quería haceros, que creo que es muy importante porque, primero, o sea, os da un punto de referencia, como decía, realista y basado en hechos reales, ¿no? Y después, o sea, quería compararlo con estos vídeos que tanto se ven por ahí o artículos que hacen bastante daño desde mi punto de vista, que me cabrean un poco, pero bueno. En general soy una persona bastante tranquila, pero estas cosas me cabrean más porque yo lo he vivido esa frustración. Entonces me cabrea mucho. Pero bueno, pero como habéis visto, haciéndolos o llevando a cabo las actividades de las que he hablado, año y medio, 2 años es realista y no es fluidez, como decía, ¿vale? Que lo tengáis claro, ¿vale? Esto es simplemente un punto de referencia realista, como decía. Pero creo que está bastante bien. Año y medio, 2 años por un idioma nuevo. A mí me parece muy bien, la verdad. Y nada, pues espero que os haya gustado. Aquí os podéis suscribir a mi canal si os gusta esta información sincera y honesta, que lo aprecio yo mucho, la verdad. Y quiero
o sea, quiero ayudaros a aprender idiomas de forma correcta, disfrutando del proceso, pero de una forma realista también, ¿no? Y aquí tenéis una lista con las 10 claves fundamentales para aprender cualquier idioma, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo, maestros del aprendizaje de idiomas.